Grigori Yudin es un politólogo y sociólogo ruso, experto en opinión pública y encuestas en Rusia. El podcast de la entrevista realizada por Nona Mikelidze, investigadora principal del Instituto de Asuntos Internacionales, está disponible aquí. Permítanme empezar con una pregunta sobre el 24 de febrero. ¿Esperaba el estallido de una guerra a gran escala? ¿Y qué significa esta guerra para Rusia y su futuro? Sí, por desgracia me lo esperaba. Ya en 2020 entendí que habría una gran guerra contra Ucrania. Y creo que desde mediados de 2021 todo está aún más claro. Estaba claro que iba a haber un gran enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Y a partir de 2021 era obvio que la primera fase de esta guerra tendría lugar en Ucrania. Creo que era bastante obvio, especialmente tras la aparición del famoso artículo del presidente Putin sobre Ucrania, al que siguieron muchos análisis militares. Hablaban de la inminente invasión, así que todos los días esperaba que estallara la guerra. Esto, por supuesto, no lo hizo menos doloroso. Empecé a advertir a la gente sobre esta guerra inminente, tanto en Europa, hablando con políticos europeos, como en Rusia. Intenté hacerles comprender la inevitabilidad de la guerra. Sin embargo, prácticamente sin éxito, todo el mundo se mostraba escéptico al respecto. Así que llegamos el 24 de febrero. Ahora, hablando de lo que esta guerra significa para el futuro del país, el diagnóstico general es que a largo plazo esto será devastador para Rusia. Es una guerra suicida. Rusia ha tenido guerras poco gloriosas en su pasado, pero esta es la guerra más estúpida, la más catastrófica para el propio país, porque básicamente destruye los lazos que Rusia tiene con casi todos los países. Rusia está realmente conectada y culturalmente cerca de los ucranianos, por supuesto, pero también de los bielorrusos, que están muy implicados en esta guerra. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es la llamada hermandad eslava, que ahora se está destruyendo. Y luego la pertenencia más amplia a Europa, que también es, por supuesto, absolutamente crucial para Rusia. Rusia es un país muy especial. Ocupa un lugar especial en la historia europea y no puede separarse de Europa. Es absurdo que ahora se hable de acercamiento a China. Es decir, ni siquiera entienden de lo que están hablando. Rusia siempre ha sido un país europeo, desde Kaliningrado hasta Vladivostok. Y esto es muy evidente cuando sales a la calle. Por lo tanto, es un suicidio, un cabezazo. Y por si fuera poco, es una guerra que no se puede ganar. No se puede ganar, no hay ningún escenario en el que Rusia pueda tener éxito a largo plazo. Así que las consecuencias para Rusia serán totalmente devastadoras. Sinceramente, creo que es una de las peores decisiones de toda la historia rusa, y la historia rusa está llena de decisiones poco meditadas. Esto es probablemente lo peor. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, la decisión fue tomada por Putin y probablemente también por algunas personas muy cercanas a él. Pero ahora tenemos que reevaluar eso también, porque antes al menos pensábamos que había una élite de poder detrás de él. Pero después de esta famosa reunión del Consejo de Seguridad tuvimos que reconsiderar esta suposición porque muchas de las personas que se pensaba que estaban muy cerca del proceso de toma de decisiones, resultaron ser marionetas, como todo el mundo vio. Así que la decisión fue tomada por el propio presidente y es una guerra defensiva para él. Se está defendiendo, se siente existencialmente amenazado. Cree que está muy cerca de que lo maten y quiere proteger su vida. Y la única manera de proteger su vida es permanecer en el poder. Estamos hablando de dos cosas inseparables. Debe permanecer en el poder para proteger su vida y su posición. En los últimos años, la situación se ha deteriorado lentamente, tanto interna como externamente. Había una creciente sensación de hastío con el gobierno de Putin, incluso entre la gente que en general le está agradecida, era bastante evidente que había un importante desapego de los jóvenes hacia el régimen. Especialmente en los últimos 4 o 5 años hemos visto una clara división en las actitudes de la población entre los mayores y los jóvenes. Esa era una parte del problema. La otra parte del problema era que Ucrania, como país culturalmente muy próximo a Rusia, estaba a punto de establecer una alianza militar con Estados Unidos, y esto habría convertido a Ucrania en un bastión para las fuerzas de la oposición contra Putin. Creo que la mejor manera de entenderlo es compararlo con el coronel Gaddafi, que se enfrentó al movimiento de resistencia en Libia. Estaba dispuesto a aplastarlo, a matar gente,
Probablemente cientos de miles. La OTAN se lo impidió y finalmente fue derrocado y asesinado. Y sabemos qué impresión causó la muerte de Gaddafi en Vladimir Putin. Estaba absolutamente conmocionado, terriblemente conmocionado. Estas dos cosas de las que hablaba, las causas internas y las causas externas, no deben distinguirse porque cualquier tipo de oposición o descontento en Rusia, Putin lo percibe inmediatamente como un complot contra el orquestado por Occidente. E incluso estas actitudes críticas de los jóvenes se entienden como el resultado de la propaganda occidental. Así que para él, la única razón por la que la gente puede estar descontenta con el régimen es porque hay propaganda occidental trabajando para distorsionar los valores rusos que son importantes para él. Así es como se les ocurrió la idea de librar una guerra inevitable contra Occidente, contra la OTAN y contra los estadounidenses. Estos términos se utilizan indistintamente y Ucrania solo se ha convertido en el primer campo de batalla, como él dice, que considera antirruso. Lo ha repetido muchas veces, y esto es lo que significa, básicamente desde aquí se puede ver que la propia existencia de Ucrania se siente como una amenaza para Rusia. Y por Rusia, por supuesto, se refiere a sí mismo. Así que la propia existencia de Ucrania es ya una amenaza mortal para sí misma. Así es como hemos llegado a la inevitabilidad de esta guerra. Primero dijo que tenía claro que tenía que haber un enfrentamiento con la OTAN, y luego habló de las causas internas y externas, las razones que llevaron a Putin a invadir Ucrania. Muchos piensan que una de las causas del desencadenamiento de esta guerra fue también o sobre todo la ampliación de la OTAN. Estoy de acuerdo, pero solo con reservas. La mera existencia de la OTAN siempre será un factor de provocación para que Putin inicie una guerra, a menos que se disuelva. En la década de 1990 existía una clara perspectiva de disolución de la OTAN tras el final de la guerra y del Pacto de Varsovia. Si el Pacto de Varsovia ya no existiera, ¿por qué no se disolvería la OTAN? O al menos reformular significativamente sus objetivos. O podría haberse hablado de incluir a Rusia en un sistema de seguridad más amplio en Europa. Bueno, esto se hizo, hasta cierto punto, con el Consejo Rusia-OTAN, pero después de todo, quizás se esperaba su disolución. Tampoco se disolvió por razones comprensibles, porque estaban los países de Europa del Este que, con razón, se sentían amenazados por Rusia y presionaron para unirse a ella. Así es como la OTAN, quizás sin quererlo, se expandió hacia el este, a pesar de sus promesas de no hacerlo. Promesas que nunca se formalizaron, nunca existió una obligación formal para la OTAN de no expandirse, pero para Rusia supuso un abuso de confianza. Pero en realidad, basta de hablar de la OTAN, el verdadero problema es que Rusia, y en particular Putin, nunca consideraron a sus vecinos como países soberanos con los que buscar un lenguaje común tras la dolorosa experiencia soviética de coexistencia. Rusia nunca se ha molestado en proporcionar a esos países las garantías de seguridad que les habrían disuadido de ingresar en la OTAN. Por el contrario, Rusia hizo todo lo posible para animarles a unirse, y bajo el gobierno de Putin la OTAN se expandió significativamente hacia el este. Así que, básicamente, ahora Putin con esta guerra intenta tapar el rotundo fracaso de su política exterior. No ha podido evitar que los países vecinos se unan a este bloque militar, porque nunca los ha tratado como socios, siempre los ha tratado como naciones inexistentes, países inexistentes, y esa es la verdadera raíz del problema. Así que se puede hablar de la disolución o no disolución de la OTAN, pero entonces la culpa es solo de la disparatada política exterior de Putin. Repito, no fue la OTAN la que se expandió. Fueron los países realmente dispuestos los que se unieron a este bloque. Y esto es un gran problema para Rusia, porque significa que esos países tienen miedo de Rusia. Una política razonable, por supuesto, habría sido hacerlos menos temerosos, ofrecerles algo, incluirlos en un sistema de seguridad diferente, en lugar de chantajearlos con gas o armas, como siempre ha hecho Putin. Esto, en mi opinión, es un verdadero fracaso para Putin. Volviendo a la parte ideológica de esta guerra y a la idea de Putin de crear Ruský mír, el mundo ruso, el concepto, tal y como fue diseñado, siempre fue sobre un mundo formado por pueblos pero no por ciudadanos con sentido cívico, no por la sociedad civil. En resumen, un concepto que reflejaba el de Rusia, donde los rusos están sometidos al sistema autoritario. Así que estamos hablando de un modelo completamente opuesto al de Ucrania, donde, especialmente desde 2014, tras la revolución de Euromaidán, estamos siendo testigos de la creación de una sociedad civil vibrante y de una gobernanza liberal. Dos cosas que el Kremlin siempre ha impedido que ocurran en Rusia. ¿No cree que esta guerra es también el choque entre estos dos mundos diferentes?
Creo que es justo describir esta guerra como una lucha entre dos sistemas políticos muy diferentes, visiones políticas muy distintas de lo que constituye el espacio postsoviético. Uno de ellos puede describirse a grandes rasgos como el sistema imperial, no necesariamente en el sentido expansionista, aunque también tiene esa característica, sino más bien la forma en que está estructurado el sistema político, que es monárquico en Rusia. No sé si la gente es consciente de ello, pero en realidad la concentración de poder en Rusia casi no tiene precedentes en nuestro país. No es cierto que Rusia siempre haya sido así. Probablemente haya episodios en la historia rusa en los que hayamos tenido esta concentración de poder político, pero no a menudo. Probablemente ocurrió con Stalin en un momento dado. Probablemente, aunque la comparación no es exacta, con Iván el Terrible y, en cierta medida, con Pedro el Grande. Otros, como Nicolás I, lo intentaron, pero nunca lo consiguieron. Así que ahora asistimos a algo casi sin precedentes en la historia. Es un estado ultramonárquico. Esta es la imagen de la estructura del espacio político. Y esto se aplica a toda Rusia, porque en todas partes, a todos los niveles, están esos pequeños Putin que básicamente piensan que usar la violencia y la fuerza es la única forma de gobernar en la función pública y en los negocios. Esa es toda la filosofía. Y luego está la filosofía republicana, que es el caso de Ucrania, que contrasta con una posición mucho más pluralista y una mayor confianza en ciertas facciones independientes del poder. Por lo tanto, en el sistema político ucraniano, la élite está mucho menos consolidada en torno a un único líder. El sistema es oligárquico, pero también tiene un importante elemento democrático, porque sabemos que los ucranianos han desarrollado una cultura política que siempre tiene potencial para un levantamiento, para una revolución. Se trata, pues, de dos visiones muy diferentes, y es importante ver cómo se reflejan en cada uno de estos países. Fíjense en lo que está ocurriendo en Ucrania. Prevalece este punto de vista republicano, pero también hay gente que se alegra de estar, digamos, liberada de Putin, porque tienen esta actitud imperial, se sienten más naturales restaurando el imperio. Pensemos en Bielorrusia, allí se vive una situación muy interesante. Tenemos al presidente que apoya esta visión imperial y más o menos toda la población está en contra y aterrorizada por ella. Los bielorrusos son, obviamente, en su mayoría republicanos. Y luego están los rusos, pero existe el mismo problema, la misma lucha entre los que apoyan a Putin y los que buscan un enfoque republicano en el país. Así que, en esencia, existe la misma e idéntica lucha en estos países. Y esto explica, por supuesto, por qué algunas personas en Rusia sienten más simpatía por los ucranianos, no porque sean grandes admiradores de Ucrania o de la cultura ucraniana o de cualquier otra cosa, o del nacionalismo ucraniano, sino simplemente porque ven la situación como un choque entre la visión republicana y la imperialista. Lo mismo puede decirse, hasta cierto punto, de Bielorrusia y Kazajstán. Esto es lo que estamos viendo, y por eso creo que calificar esta guerra de guerra ruso-ucraniana es en realidad engañoso. No se trata de rusos contra ucranianos. Se trata de una guerra entre dos modelos políticos muy diferentes. ¿Cómo percibe la guerra la sociedad rusa actual? ¿Y qué hay del índice de aprobación del presidente Putin? Si no me equivoco, el Centro Levada le daba alrededor del 82% en abril. Ahora bien, comprendo que no podemos tomarnos en serio las encuestas realizadas en sistemas autoritarios, especialmente en tiempos de guerra, pero quizá podamos explicar algo sobre los sentimientos de los rusos y de la sociedad hacia la guerra. Permítanme presentarles el concepto. Rusia es un sistema plebiscitario, lo que significa que el poder del emperador se basa en recibir el apoyo popular a través de plebiscitos. Así, el emperador se impone a todo el sistema político, pretendiendo tener legitimidad popular y, para él, incluso democrática. Y este es básicamente el palo con el que amenaza a su élite, a su burocracia, pero también al propio pueblo, porque Rusia es un país muy despolitizado. La única forma que tienen los rusos de saber lo que piensan los rusos es ver la televisión y fijarse en las cifras de las encuestas, porque los rusos no suelen comunicarse entre sí. Así que la forma más fácil de saber lo que piensa su vecino es encender la televisión y ver las últimas cifras de las encuestas. El diálogo, la comunicación con el vecino, no es habitual para mucha gente en Rusia. Se trata, pues, de un sistema plebiscitario en el que el líder recibe la aclamación del pueblo. Ahora tenemos diferentes instituciones para la aclamación. Tenemos, por supuesto, elecciones, que son plebiscitarias por naturaleza, y aclamación significa que quienes participan en las elecciones o en cualquier tipo de votación no las ven como un mecanismo para elegir entre varios candidatos,
sino más bien como una validación de una decisión ya tomada. Así que está el líder que toma la decisión y las personas que aclaman esta decisión. Esta es la idea de las elecciones en Rusia, tanto en la votación nacional o presidencial como en las elecciones locales. Lo mismo ocurre con los plebiscitos reales. En 2020 tuvimos una especie de juego constitucional cuando Putin tuvo la oportunidad de permanecer en el poder hasta 2036. Digo juego constitucional porque era una validación de una decisión que ya estaba tomada y además estaba enmarcada de esta manera, porque técnicamente el plebiscito no era constitucionalmente necesario, era superfluo, pero tenía que ser validado por la población. Lo mismo ocurre con los sondeos de opinión, que también funcionan así, para que la gente entienda que se le pide que aclame al líder. Y esto es aún más cierto en momentos de emergencia como este, porque básicamente todos los que son contactados con la encuesta entienden que se les está pidiendo que aclamen al líder. Probablemente la gente reaccionaría de forma diferente. Algunos dirían, no, yo no animaría, odio a Putin, pero eso no cambia el panorama general. La imagen básica es que se le pide que aclame. Por supuesto que es posible desafiarlo, pero no deja de ser una petición de aclamación. No todos los rusos están dispuestos a jugar a este juego. Y así, el secreto que se oculta es que los índices de respuesta a las preguntas formuladas en las encuestas son muy bajos. Estas cifras no suelen comunicarse pero, por la experiencia que hemos tenido, sabemos que se sitúan entre el 7% y el 15% de la muestra inicial, dependiendo de la metodología. Lo que piensa el resto de la gente, no lo sabemos, porque la gente tiende a no contestar. En lugar de desafiarle o animarle, básicamente tienden a no contestar. Esto nos dice mucho sobre los rusos, porque los rusos no quieren saber nada de política. Viven su vida privada. Y así es como se construyó este régimen. Se les pidió que no se ocuparan de política, así que a la gente no le importa la política y no le importa Ucrania. Lo único que les importa es su vida privada orientada al consumismo. Los rusos se preocupan por pagar sus hipotecas y quizá tener una carrera. Así que eso es lo que les importa. El resto puede delegarse en el Putin de turno. Putin está ahí, se ocupa de todo. Si cree que los ucranianos son nazis, pues sabrá cómo tratarlos. Así que la población está muy despolitizada. Y creo que la mejor manera de explicar esto, de explicar estas valoraciones, es imaginar el 24 de febrero de otra manera. Imagina que Putin hubiera dicho que por razones de seguridad Rusia tenía que devolver Donetsk y Lugansk a Ucrania. La tasa de aprobación habría sido exactamente la misma que hoy. Absolutamente igual, porque el planteamiento es este: Putin sabe más que los demás. Esto significa que Putin puede salir de esta guerra, porque cualquier resultado puede calificarse de victoria y será aceptado por la sociedad. Creo que esto es cierto solo hasta cierto punto. Si se hace hincapié en su capacidad para imponer todo tipo de decisiones a la población y ganarse la aclamación, creo que se tiene razón. Pero como es mucho lo que está en juego y obviamente exige algunos sacrificios de la población rusa y está muy claro que habrá sacrificios, creo que hay una expectativa general de una victoria significativa. A estas alturas, esta guerra se ha enmarcado en la lucha existencial por Rusia. Esta no es una lucha por el Donbass. No sé por qué la gente en Europa tiene la loca idea de que esta es una lucha por el Donbass. No, se trata de una lucha existencial para Rusia, con la que Rusia debe derrotar a Occidente. Esta es la misión y no tomar Kramatorsk. Esto es muy secundario con respecto a lo que está ocurriendo. El 99% de los rusos ni siquiera saben dónde está Kramatorsk. Así que se trata de una lucha existencial y la toma de Kramatorsk es solo el primer paso. Pero si el ejército ruso fracasara realmente en Ucrania, por ejemplo, rindiendo los territorios que controlaba antes del 24 de febrero, sería muy difícil para Putin venderlo como una victoria. El problema no son tanto las cifras de las encuestas, sino ciertos estratos de la sociedad rusa, que de repente se darían cuenta de que Putin también puede fracasar, porque todo el poder político descansa en la firme creencia de que Putin siempre gana. Si no gana, si alguien empieza a dudar de su victoria, la situación cambiaría. El cambio, sin embargo, no se reflejaría inmediatamente en los sondeos de opinión, porque allí funciona al revés. Primero habrá un cambio real de poder, y luego veremos cómo se refleja en los sondeos de opinión, y no al revés. No ganar esta guerra, creo, podría significar el fin de este régimen. Pero en la realidad rusa que usted describe, que podría percibirse como un fracaso de la operación militar y que como una victoria. Es decir, ¿cuál es el mínimo que habría que alcanzar para declarar la victoria? Es difícil decirlo. En cuanto al fracaso, es bastante fácil, debe ser una derrota militar, una derrota real, que no deje lugar a interpretaciones. Así que el statu quo antes del 24 de febrero, sí,
Pero a estas alturas el 24 de febrero es militarmente imposible, porque si Ucrania consigue hacer retroceder a las fuerzas armadas rusas a las posiciones anteriores al 24 de febrero, ¿por qué debería detenerse ahí? En Donbass no hay fronteras naturales. Crimea es una cuestión diferente, tal vez haya fronteras naturales allí, pero en lo que respecta al Donbass, antes del 24 de febrero se ha ido para siempre. Esa línea de separación de fuerzas nunca se restablecerá. Así que esto sería una verdadera derrota. En cuanto a la victoria, como ya he dicho, la conquista y anexión de las 4 regiones Zaporizhia, Kherson y la totalidad de Lugansk y Donetsk sería la primera etapa. Esto supondría una especie de victoria, ya que Putin no controlaba antes las 4 regiones. Se trataría entonces de una absorción y creo que sería un paso previo para una mayor expansión, que incluiría sin duda a Transnistria y supongo que a toda Moldavia. Ahora tenemos este limbo con Osetia del Sur. Abjasia es quizá más difícil, pero Osetia del Sur quedaría definitivamente incluida en Rusia. Se trataría, pues, de un paso previo a nuevas anexiones, y luego irá cada vez más lejos porque, de nuevo, no se trata de restaurar la pertenencia imperial de la Unión Soviética, no, se trata de romperle la espalda a Occidente. Por eso espero que el siguiente paso se produzca muy pronto tras este tipo de victoria. Entonces, ¿no habrá negociaciones entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo? De ninguna manera. La mayoría de las sanciones occidentales se dirigen a la economía y el poder político de Rusia, mientras que otras se centran específicamente en el arte y la cultura rusos. Esto está provocando muchos debates y especulaciones aquí en Occidente sobre la cultura de la cancelación. ¿Cuál es su opinión al respecto? A decir verdad, creo que es un fenómeno muy exagerado. Quiero decir que, aparte de algunos casos explicables de reacción exagerada, a mí personalmente no me ha afectado. Ni una sola persona que yo conozca se ha visto afectada por una especie de boicot inmerecido o algo por el estilo. Admito que ha habido casos de reacción exagerada, pero son bastante comprensibles. Y hay un lobby ucraniano detrás. Puedo entenderlos. Para ser honesto, creo que están haciendo algo contraproducente para ellos mismos, porque básicamente al decir, bueno, mira todos los rusos son como Putin, le están haciendo el mejor servicio al propio Putin, porque de esta manera están enviando este tipo de mensaje a los italianos, por ejemplo, o a los alemanes. ¿Y cómo quieren que reaccionen los europeos? Dirán que si toda Rusia es así, entonces es mejor negociar con Putin, porque de todos modos no se puede hacer la guerra y derrotar a toda Rusia. Así que tal vez los ucranianos se equivoquen cuando promueven la narrativa de que todos los rusos son iguales, aunque entiendo perfectamente su enfado, y creo que esta reacción está en gran medida justificada. En general, creo que en lugar de quejarse de un trato inmerecido, uno debería hacer oír su voz y manifestarse en contra de la guerra. De lo contrario, es hipocresía. Si apoyas esta enorme guerra básicamente contra toda Europa, ¿qué puedes esperar? Una buena acogida por parte de los europeos. Eso es hipocresía, porque aquí no pedimos que se apoye a los ucranianos. Otra cosa es que, obviamente, mueran soldados rusos, lo que naturalmente crea un problema moral para los rusos. Simplemente tienes que decir no en mi nombre. Esta guerra no en mi nombre. Creo que eso bastaría para dejar claro que uno está en contra de la guerra. No creo que se trate realmente de cancelar la cultura o como se llame ahora. Por supuesto, hay medidas que afectan a todos y, para ser sincero, yo personalmente sufro daños colaterales. Viajar por Europa se ha vuelto complicado. Justo anoche estaba pensando en cómo viajar a Alemania. Logísticamente es muy difícil, y luego no puedo pagar el billete del viaje porque mis tarjetas están bloqueadas. Así que es muy difícil, pero hay poco de lo que quejarse. Es la guerra. Es decir, los ucranianos han sido y siguen siendo bombardeados, así que ¿por qué debería sorprendernos que las sanciones nos traigan daños colaterales? Hay ciertas medidas o acciones a las que no debemos oponernos ni quejarnos. No creo que sean moralmente malos, solo creo que las sanciones contra las estructuras de la educación y la cultura son contraproducentes. No me quejo de ellos, los europeos son libres de imponerlos. Creo que son contraproducentes. Fíjense, por ejemplo, en la Universidad de Tartu, en Estonia, ahora ya no están dispuestos a aceptar estudiantes rusos. De nuevo, no me quejo, solo creo que tales acciones son contraproducentes porque en la práctica le hacen el juego a Putin al consolidar su imagen como representante de todos los rusos, lo cual es absolutamente falso. Usted ha dicho que algunas personas apoyan esta guerra, mientras que otras quizá digan no en mi nombre. ¿Hasta qué punto es responsable la sociedad rusa de esta guerra? Y, en términos generales, ¿qué opina de la culpa colectiva y la responsabilidad colectiva? Para que la sociedad rusa sea responsable de la guerra,
Tendríamos que tener claro qué es la sociedad rusa. Pero no hay nada que pueda definirse como sociedad rusa. Se piensa que es el colectivo el que toma esta decisión, pero no es cierto. Una vez más, todo el régimen político se ha construido sobre la destrucción de cualquier tipo de subjetividad política. Es difícil, creo, para mucha gente en Europa comprender hasta qué punto se ha destruido la noción de ser sujetos, actores en la política. Cualquier discurso sobre cualquier tipo de acción política, cualquier tipo de pensamiento normativo, todo se ha vuelto ilegítimo en Rusia. Por poner un ejemplo, pensar siquiera en hablar de mejorar algo en nuestras vidas ya se percibe como un sinsentido porque, tal y como está estructurado el mundo, las cosas no se pueden mejorar. Así es como los rusos enfocan la vida y su lugar en la vida política. Los rusos creen que el mundo es básicamente un mal lugar. Putin lo dijo, durante la rueda de prensa posterior a su reunión con Biden, fue muy claro al afirmar que no hay felicidad en el mundo. ¿Por qué me pides que mejore el mundo? El mundo no puede ser mejor de lo que es. Es solo un lugar donde los seres humanos se matan unos a otros. Esto es normal. Esto es lo que hacen normalmente los seres humanos. Y este es un pensamiento bastante extendido en Rusia. Un pensamiento considerablemente subestimado, pero que excluye toda posibilidad de acción política colectiva. Si no confías en nadie, ¿por qué deberías comprometerte en algo con tu vecino? Así que uno acaba preocupándose solo de sí mismo, de su dinero, de sus asuntos personales. Por lo tanto, creo que toda la cuestión de la responsabilidad de la sociedad rusa es completamente irrelevante. Por supuesto, esto no exime a los rusos de su responsabilidad individual, pero creo que la responsabilidad es de los demás. Tenemos que distinguir dos cosas, no se trata de que los rusos apoyen realmente esta guerra, no es el caso hasta ahora, sino de su indiferencia. Veo una especie de fascistización de la sociedad y esto es muy peligroso. Esta indiferencia total ante el sufrimiento humano es un problema grave. Pero esto siempre ha sido un problema en Rusia, los rusos son indiferentes no solo hacia los ucranianos, sino también hacia sus propios compatriotas. Por ejemplo, cree que a la gente le importa realmente el sufrimiento de los habitantes de, no sé, Krasnodar, no, en absoluto. Mientras no sea mi problema, no me importa. Así que este es el verdadero problema, la falta total de cualquier idea de responsabilidad por los problemas políticos y sociales, y esto es lo que hace las cosas terriblemente peligrosas. Implica, de hecho, que cualquier acción del gobierno se percibe como algo que escapa al control del individuo, que por tanto no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurra en Rusia. Esto me parece terrible y ahí radica el problema, porque la gente dice, no me gusta esta guerra, pero ¿qué tiene que ver conmigo? No es asunto mío, no podría cambiar nada, ¿cómo puedes pedirme que me oponga a esta guerra? Podría oponerme, pero entonces probablemente perdería mi trabajo. Esta sensación de impotencia generalizada en la sociedad fue alimentada y luego utilizada estratégicamente por Putin. Y en esto, y quiero hacer hincapié en este punto, Putin ha sido ayudado significativamente por los europeos, las élites globales en general, pero especialmente los europeos. Porque cada vez que los rusos trataban de encontrar una subjetividad política, de llevar a cabo alguna acción política, de resistir, de evitar que ocurrieran las peores cosas, cada vez que Putin recibía un enorme apoyo de Europa, enormes contratos financieros, enormes inversiones. Quiero decir que inevitablemente se creaba una situación extraña. No pedimos ayuda para resolver nuestros problemas, pero ¿podrían no ayudar a Putin al menos masivamente? Cada vez que hay un movimiento de resistencia, él consigue inmediatamente un gran negocio que trae millones a Rusia y luego se invierte en el ejército para reprimir la protesta. Bueno, esto obviamente hace que la gente se sienta desesperada. Este sentimiento de desesperación puede explicarse, pero no exime a Rusia de la responsabilidad política de su posición. Este es, en mi opinión, un gran problema, un terrible peligro para Europa y, obviamente, un problema con terribles consecuencias para Rusia en las próximas. Cree que Occidente traicionó a la sociedad rusa ayudando a Putin. Bueno, pensando en Occidente, ¿quién es Occidente? ¿Quién es el responsable de esto? No lo sabría decir hasta el final. Pero, ¿sabes? Una cosa que realmente me gustaría rechazar es la idea de Putin como un oso ruso que sale de la taiga y, de repente, de la nada, desata esta guerra contra Ucrania. En este caso, esto no es cierto.
Putin sabe cómo funcionan las cosas en el capitalismo contemporáneo. No es casualidad que haya conseguido corromper a las élites financieras y políticas de toda Europa y también de Italia. Simplemente ha entendido cómo funcionan las cosas, hasta cierto punto es un maestro de este sistema capitalista. Así que no estoy hablando de una responsabilidad de Occidente, sino de élites políticas y económicas muy concretas. Y estas élites occidentales corruptas, ahora mismo mientras hablamos, siguen presionando a sus gobiernos, están presionando para promover básicamente la idea de bueno, démosles un trozo de Ucrania y así conseguiremos la paz porque queremos volver a los negocios como antes. Y los empresarios italianos siguen aquí en Rusia haciendo negocios aunque haya sanciones porque no les importa Ucrania, solo quieren ganar dinero. Y para ellos Putin está bien mientras puedan ganar dinero en Rusia. Aquí hay muy buenas condiciones para hacer negocios. ¿Por qué deberían preocuparse por Ucrania? Ese es el problema. Yo no culparía a Occidente, pero si hemos llegado hasta aquí también es culpa de la élite política y económica corrupta de algunos países occidentales, e Italia está sin duda entre ellos.